Hola a todos, mi nombre es Nectario Cancimán Sedaza, estudiante de la UNAD en el programa de Ingeniería Electrónica. Me encuentro matriculado en el curso de Inferencia Estadística. En este video vamos a desarrollar una tarea fase intermedia 1. Ya tenemos una base de datos denominada población de 1000 clientes mayores de 18 años de diferentes ciudades del país y que prestan o reciben el internet domiciliario ofrecido por una empresa A de call center. Tenemos unos datos como cliente, día, edad, género, ciudad de origen, asesor, día y fecha de corte, hora de llamada, duración de minuto, motivo, número de llamada, satisfacción y consumo en kilobytes. Ya teniendo estos datos vamos a calcular el tamaño de la muestra. Para este vamos a tomar los 1000 usuarios con la hora de llamada y vamos a calcular una desviación del tiempo haciendo uso de esta fórmula. Ya tenemos el dato que es 719.50, la desviación del tiempo. Ahora en mi caso me correspondió calcular el tamaño de la muestra con un nivel de significancia del 2% y un margen de error de 35 minutos. Ya teniendo, aquí tenemos dos fórmulas. De la primera podemos deducir que es para calcular cuando tenemos los datos finitos, es decir, que sabemos la población. Y acá en la siguiente es cuando no sabemos la población. Ya teniendo el tamaño de la población, que es igual a 1000, el nivel de significancia, que es el 2%, o sea 0,02, y un margen de error de 35 minutos, o precisión. Aquí, para calcular el nivel de confianza, hacemos uso de la fórmula 1 menos el nivel de significancia, y ahí obtendremos 0,98. Calcularíamos el valor de z usando la siguiente fórmula, o la fórmula que podemos ver, y por último calcularíamos el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para cálculo de esta haríamos uso de esta fórmula. Y como también pasamos a hacer uso en la siguiente fórmula y como también nos da el tamaño de la muestra de 696. Es decir que esto supera el 50%, o sea que vamos a hacer, ya que esto nos supera del 50, vamos a hacer una prueba piloto. Esta prueba piloto consiste en que yo, o en mi caso, tomé 7 usuarios y con la hora de llamada y sus registros, y me coloqué a calcular la desviación del tiempo haciendo uso de la siguiente fórmula: dbes igual a dbes.m, quiere decir de muestra, y las celdas que están en la columna M de la 22 a la 28. Ya teniendo datos generales, procedemos a calcular y encontramos que nos dice que la muestra es igual a 120. Ahora nos preguntamos si esta sirve o no sirve. Ahí hay una regla donde dice que la prueba piloto sirve si n, o sea, es menor que n sub 0 por n sub 0 menos 1. Entonces n equivale a 1000 y la siguiente fórmula equivale a 18.488, es decir que sí es menor, que cumple la función, entonces sí nos sirve. Procedemos a calcular el tipo de muestreo. El tipo de muestreo va a ser muestreo aleatorio simple, con una población de 1000 clientes y una muestra de 120 clientes elegidos aleatoriamente.
En la primera columna podemos visualizar los 1000 clientes, en la segunda el tamaño de la muestra, que son 120, y en la tercera columna miramos los números aleatorios. Estos números aleatorios los calculé con la función aleatorio. Aquí no se muestra porque me tocó cambiarlos o sobreescribirlos, para así poder completar y no se modifique cuando le agreguen otros valores a las siguientes celdas. Ahora necesitamos saber la edad del cliente 482, y para esto hacemos uso de la fórmula buscar B, de cuál va a ser de la celda C9, en donde en la población, o sea, en los datos de la población, que corresponden de A9 a M1008. Y que cuál es el dato que vamos a, o de qué dato vamos a ocupar aquí. O sea, aquí dice 3, es decir, que de la columna 3, en el caso la columna C, o sea, edad. Pasaríamos a calcular género. Haríamos uso de la misma fórmula, solo que en vez de colocarle 3 le colocaríamos 4, y así sucesivamente. Colocaríamos 5, para eso le colocaríamos 6, y entre otros. Ya completando toda la fila hasta consumo de kilobytes, haríamos uso de las facilidades que nos presta Excel, que las vamos a seleccionar y vamos a copiar las fórmulas hacia abajo, como lo podemos ver. Proceso que estoy haciendo. Y cuando ya completemos los 120 usuarios, vamos a soltar para que ya se llenen los datos completamente. Pero en mi caso, para modificaciones o evitar errores, lo voy a dejar nuevamente en la parte de arriba. Más adelante estaré subiendo el video, el link del video y las referencias. Muchas gracias.